La palabra, la voz de Dios para nosotros hoy día, la voz de Jesús. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Bendito es tu nombre, Señor. Te alabamos, te adoramos y te damos gracias por darnos hoy tu palabra, por hablarnos directamente al corazón. Te pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo, Señor, para restaurar nuestras vidas, para oír, porque sin duda, sin ti, nuestros oídos están sordos y tapados. Y tú dices, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y te pedimos que nos des oídos para oír y ojos para ver y un corazón para entender, Señor, tu palabra, y que ésta llegue a lo profundo del corazón y transforme nuestra vida, como lo has estado haciendo durante todos nuestros años que nos has llamado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. El sermón anterior, que fue precisamente el salmo que cantamos, el 67, que fue el sermón anterior, hablamos de cómo Dios nos da su bendición para nosotros ser de bendición para otros, para el mundo, para las naciones. Y si pudiera ponerse en términos de partes del cuerpo humano, el sermón anterior vendría siendo como la boca, las manos, los pies. Hay que trabajar, hay que hablar, hay que ir. Sin embargo, este sermón, esta palabra, este mensaje de hoy, sería no la boca, ni las manos, ni los pies, sino el corazón. Entonces, Dios en su providencia nos llevó a pensar en nuestra misión, pero ahora Él nos va a llevar a reflexionar en las motivaciones de nuestro corazón y en el amor o falta de amor que tenemos por Él. Y esto, mis queridos hermanos, es lo más importante. Entonces, fuimos de afuera, ahora vamos a ir hacia adentro, hacia las motivaciones y hacia el por qué hacemos lo que hacemos. ¿Qué es lo que nos motiva? Y este fue un mensaje que el Señor dio a la iglesia de Éfeso, que precisamente estaba perdiendo el punto, estaba perdiendo el norte, estaba perdiendo la dirección. Por lo tanto, el título de este sermón es Fiel, pero frío. Eres fiel, trabajas, hablas, vas, pero tu corazón está frío. La iglesia de Éfeso fue fundada por Pablo. Pablo estuvo 3 años en la iglesia, en Éfeso, en la ciudad de Éfeso de Asia Menor, plantando esa iglesia durante 3 años. Y se fundó precisamente una iglesia grande, una columna del Señor ahí en Asia. Pasaron varias décadas después de eso, cuando Juan escribe este libro, Apocalipsis, que significa revelación. Y allá habían pasado varias décadas de la iglesia de Éfeso, por lo menos 20 años, por lo menos, si no es que más. Y el Señor
por medio de Juan, que está exiliado en una isla de Patmos, está desconectado absolutamente de todo Juan. Pero Jesús se revela a Juan y le empieza a decir cuál es el estado de cada una de sus iglesias. Y el Señor tiene un mensaje para cada iglesia, y de hecho capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis son los mensajes para las 7 iglesias de Asia Menor. Y en cada mensaje Jesús aborda una necesidad específica de cada iglesia. Y el mensaje precisamente de Éfeso es que Éfeso ha sido una iglesia fiel, trabajadora, que hace la pega, pero dejó su primer amor. Es fiel, pero frío. Entonces, la estructura de nuestro mensaje de hoy consta de 3 partes muy simples, como lo es una carta o un correo. Un correo tiene 3 partes. La presentación, el cuerpo y la despedida. Así está dividido, y así se dividen cada carta a las iglesias así. Entonces siempre parte con Jesús identificándose de alguna forma, algunos de sus muchos atributos que tiene. Luego viene el mensaje a la iglesia, que está resumido en esta frase, en esta sentencia: yo te conozco. De hecho, yo conozco tus obras es algo que se repite en cada mensaje de las 7 iglesias. Y finalmente una especie de despedida, pero sabemos que el Señor no es como saludos cordiales, ¿no? Sino que, digamos, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, etc. Entonces, esas 3 partes, una identificación, el cuerpo y el final, y vamos a ir viendo cada parte de esta carta. Primero, la identificación. ¿Quién es el emisor del mensaje? Es el Señor Jesucristo. De hecho, por eso, ustedes si tienen alguna Biblia que destaca en rojo, está todo en rojo porque es Jesús que está hablando. Es Jesús que está hablando. Y los versículos 2 al 16 describen la visión que Jesús revela a Juan acerca del mismo. Dice: Juan, me volví para ver la voz del que me hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Estoy en el capítulo 1. Y luego dice: y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana y como nieve. Sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Qué imagen, ¿no? ¿Qué Señor se está presentando acá? Y Juan dice: y cuando le vi caí como muerto. Porque glorioso, luz, tremendo, su voz como un trueno, sus ojos como fuego, su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Sus cabellos, dice que eran blancos en la visión del anciano de días de Daniel. Glorioso. Y el Señor le dice entonces: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros. Y uno se pregunta, ya empezamos con problemas, hermano Cristian, ¿por qué 7 estrellas, 7 candeleros? ¿Qué significa eso? Bueno, Apocalipsis es un mensaje muy figurativo, tiene muchas figuras que, a diferencia de lo que muchos piensan que Apocalipsis es como el fin del mundo, te va a mostrar el apocalipsis zombie, cosas de ese estilo, te caen los aviones, qué sé yo, un montón de cosas. Apocalipsis es un libro que tiene muchas imágenes del Antiguo Testamento, precisamente porque quien escribe es un judío, es Juan, el que estamos leyendo en los Evangelios. Y en el Antiguo Testamento, precisamente el tema de los candeleros, porque dice que el Hijo del Hombre camina entre medio de los candeleros, y que hay 7 candeleros. En el Antiguo Testamento el candelero era una imagen de él, era parte del mobiliario del templo y del tabernáculo. Y la función del candelero, ¿cuál era? ¿Cuál es la función de un candelero? Dar luz. ¿Por qué? Porque obviamente no hay electricidad en esa época. La única fuente de luz viene de los candeleros. Entonces, el sacerdote tenía la instrucción
Éxodo 25, 1 al 4 y Éxodo también 29, de mantener prendida día y noche la luz de los candeleros. No podía quedar sin aceite. El sacerdote tenía que estar preocupado de mantener con luz los candeleros. Con esta imagen en mente, Juan nos dice que Jesús camina entre los candeleros. O sea, nos da la imagen de que es como un sacerdote que está velando, cuidando que los candeleros tengan luz. Tengan luz. El candelero, capítulo 1, versículo 20, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros, dice, la última parte dice, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, el candelero es una representación de la iglesia. Y son 7 iglesias porque 7 en la Biblia es número de plenitud. Entonces, las 7 iglesias representan a toda la iglesia universal. A algunos no les gusta esta palabra católico. Católico significa universal. La iglesia como universal, ¿no? Porque es 7. Entonces, en conexión a esto también nos dice el pasaje, en la presentación de Jesucristo, que Él no solo anda por los candeleros, sino que también tiene en su diestra 7 estrellas. Y en el mismo versículo 20 que estábamos viendo, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ahora, sin enredarnos en las muchas interpretaciones que hay en esto, lo más seguro que esté hablando acá es que el ángel de que se refiere acá, que está representado por la estrella, sea el predicador de la iglesia. Porque ángel significa mensajero. Entonces aquí no está hablando de una criatura celestial que está como un ángel guardián en cada iglesia, sino que está hablando del mensajero, el que porta la palabra en la iglesia. En la iglesia de Éfeso había más de 200 pastores, pero todos ellos son un ángel, ¿ya? Que es quien, el maestro pastor que enseña la palabra. Y dice que están en la mano de Jesús, o sea, Él los sujeta, están bajo su autoridad. O sea, la aplicación práctica de eso es, tienen que estar sujetos al Señor, tienen que dar el mensaje del Señor. Pero otra cosa también es que Él sostiene a los suyos, están en su mano. Como dice el Salmo 63, tu diestra me ha sostenido. Entonces, tanto la iglesia como sus pastores están en la mano del Señor. Y tanto una estrella como un candelero son imágenes de luz. Y el Señor está preocupado porque tengan luz. Y la luz que ellos tienen, ¿vienen de quién? ¿Quién dijo yo soy la luz? O sea, Jesús les da luz en el fondo para que alumbren. Entonces, cuando alguna de ellas falla en estar alumbrando, como es el caso de Éfeso, el sacerdote tiene que velar porque tenga aceite. El sacerdote tiene que velar porque tenga luz. ¿Y cómo hace esto el Señor? Mandando una carta a través de su palabra, amonestando, exhortando. Entonces, en conclusión, en esta presentación del Señor, se nos revela a Cristo Jesús, el Señor de la gloria, como quien vela, sostiene y cuida a sus iglesias y a sus ministros. Él es quien los cuida, Él es quien está velando, Él es quien está en medio de nosotros, velando nuestra luz. ¿Y cómo Él se preocupa si estamos dando luz o no luz? Él lo hace y nos cuida a través de dos cosas. Uno, su presencia, porque Él camina en medio. Entonces, en otras palabras, Él está con la iglesia, está en medio de la iglesia, está aquí. Y Él está paseándose. Yo estoy contigo, dice el Señor. Con su presencia, te tengo en mi mano derecha. Yo te sostengo, yo te sujeto con mi autoridad. Pero también el Señor vela nuestra vida a través de su palabra. Y por eso le dice a Juan, escribe. Escribe a la iglesia de Éfeso. Y luego dice,
el que tiene las estrellas, el que anda en medio, dice esto, dice. O sea, la forma en cómo el Señor está preocupado de nosotros es dándonos su presencia y dándonos su palabra. ¿Y qué es su palabra? Escribe esto, la escritura, la palabra de Dios. Entonces que nosotros escuchemos de la palabra de Dios, que nosotros tengamos acceso a una predicación bíblica, es el cuidado del Señor para nuestras vidas. Esta es la vara y el cayado del buen pastor con el cual te infunde aliento, con el cual está preocupado por ti, te amonesta, te reprende, te enseña, te exhorta, te anima a través de su palabra. Entonces podríamos en el ejemplo decir que el aceite de la lámpara puede ser la palabra de Dios. La palabra de Dios que ayuda a que vuelva a iluminar la luz que está chiquitita. Y este aceite está compuesto de 3 elementos en lo que estamos viendo en este texto. Primero, su palabra consta de ánimo para la iglesia. El Señor reconoce las cosas buenas de la iglesia de Él. Ánimo, por un lado. Por otro lado, la palabra del Señor también es reprensión. Porque el Señor no solo nos trata lisonjeramente, como, oh, todo está bien, eres perfecto. No, sino que Él va directamente a las cosas que están mal en nuestra vida. Y nos confronta, reprensión. Pero también el aceite está compuesto de un tercer elemento, que es la exhortación, el llamado al cambio. No, Él no solo nos indica lo que está mal, también nos llama a transformarlo. Y nos da una advertencia si es que no lo hacemos. Es algo serio. Y todos estos 3 elementos, ánimo, reprensión y exhortación, se resumen en la sentencia: yo te conozco. Yo conozco tus obras. De hecho, así empieza la carta. Yo soy Cristo Jesús, el glorioso, 2 puntos, te conozco. Sé quién eres. Sé quién eres. Yo conozco tus obras, dice el Señor. La palabra para conocer acá es una palabra en el original que implica conocimiento completo, no parcial, no que Él crece en conocimiento, sino que Él tiene un conocimiento pleno de ti. Él te mira y sabe al instante quién eres. Completo, todo, total. Nosotros podemos encerrar muchas cosas, vestirnos de cierta forma, venir a la iglesia, ¿cómo estás? Bien. Y poner una máscara, ¿no? Encerrarnos tras bien. Pero pueden estar pasando muchas cosas en nuestra vida. Nosotros no autoencerramos. Pero el Señor no está encerrado. Para el Señor, todo lo que somos es manifiesto. Y Él quiere que nosotros sepamos eso. Él quiere que nosotros sepamos que Él conoce todo de nosotros. Y que no hay nada que le podamos ocultar. El Señor conoce lo que hacemos, pero aún más importante, por qué lo hacemos. Y de hecho ese es el centro del mensaje a la iglesia de Éfeso, es acerca de la motivación de por qué hace lo que hace. Sus ojos, dice en la descripción que leímos, son como de llama de fuego. Es decir, penetran todo. Tú no puedes esconderte delante de sus ojos. Él conoce tu vida en secreto. Él conoce lo que haces en tu casa. Él sabe lo que haces en tu habitación. Cuando nadie te está viendo en el computador, Él sabe. Conozco quién eres. En otras palabras, está diciendo Jesús. Y Él quiere que nosotros sepamos que Él sabe. Él sabe. Ahora yo les pregunto, el Señor con ojos omniscientes, que se pasea por su iglesia, por su candelero, y nos mira a cada uno, el candelero tenía 7 brazos, cada uno es un brazo del candelero.
Y el Señor mira tu candelero. Y Él dice, yo conozco todo de ti. Primera cosa. No te olvides, yo sé todo. ¿Qué crees que es lo primero que Él te diría en tu vida personal? Después de que dices, yo sé todo, 3 puntos suspensivos, y ahora viene lo que Jesús tiene para decirte. Piensa, ¿qué sería lo primero que Jesús, el Cristo, el Señor glorificado, el Rey de la Gloria, al ver con sus ojos de fuego tu vida, te diría en primer lugar? Piensa. Me conmueve mucho cómo empieza. Porque podría decirnos muchas cosas malas, ¿no? Cada uno sabe. Pero el Señor parte elogiando lo bueno. Él parte con palabras de afirmación. Él parte reconociendo y Él quiere que tú y yo sepamos que hay cosas en nuestra vida que Él se agrada, aunque son imperfectas. Y Él parte de esta forma, no como nosotros, que somos rápidos para juzgar y lentos para elogiar. Somos lentos para reconocer otras cosas de los demás, pero somos súper rápidos para ver la paja en el ojo ajeno. Hiciste esto mal, esto está mal, esto no se hace así. Pero somos lentos para reconocer las cosas buenas que hay en nosotros. Al contrario del Señor, y aquí nosotros vemos su ternura, su misericordia, y la forma de abordar a su iglesia es primero destacando que hay cosas buenas en su iglesia, que Él aprecia y le agradan. Es bueno, hay cosas buenas en la iglesia, le dice a Éfeso. Y parte con palabras de ánimo, con palabras de aliento, para que la iglesia sepa que hay cosas que está haciendo que están bien. Como dije, Éfeso fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo. ¿El apóstol Pablo, hermano? ¿Quién fundó, quién está plantando la iglesia de Chile? Cristianismo, hermano. Iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo. ¿Qué pastor? Y después pastoreada por Timoteo. Y después pastoreada por el apóstol Juan. ¿Qué calidad de pastor tenía? Por lo tanto, la iglesia de Éfeso era una iglesia súper firme en la doctrina apostólica. Tenían súper clarito cuál era el mensaje, cuál era la enseñanza, cuál era la verdad. Versículos 2b y el 6. El Señor les dice, tú no conozco que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Verso 6 dice, tienes esto que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Nicolaita, una secta. De repente llegaba alguien que decía, oye, yo soy un apóstol, a la iglesia de Éfeso. Decían, oh, qué bueno, tiene credenciales apostólicas, usted vio al Señor Jesucristo resucitado, sí, ya, qué bueno ayer, a ver, predique algo. Empezaba a predicar puras clases de pescado. Y la iglesia de Éfeso sabía, tenían discernimiento, porque ellos tenían la verdad. Habían sido enseñados, guiados como un niño por el mismo apóstol Pablo. Entonces nadie le iba a vender el cuento. Entonces venía un falso apóstol y que la prosperidad y de hecho muchos se piensa que los nicolaitas eran una secta liberal. Que no, vive tu vida como quieres, sí hay que participar de las comidas sacrificadas de los ídolos, sí, no importa si tienes relaciones sexuales antes del matrimonio, no importa tu vida, no importa. Y la iglesia de Éfeso, no. Así no nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Así no nos enseñó. Esa no es la doctrina apostólica. Entonces ellos discernían. Y el Señor Jesús le dice, eso está bien. Lo que ustedes hacen está bien. Y lo elogia, lo anima, le dice, sigue por ahí. Está bien. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Primera cosa es la iglesia de Éfeso, pureza doctrinal. Discernimiento espiritual tenían. Y eso es algo que nosotros debemos buscar. Eso no es algo malo.
De hecho, el Señor lo alaba. El Señor quiere que seamos una iglesia bíblica, que reconozca la verdad y pueda distinguir la verdad del error. Eso es sano y eso está bien. El Señor quiere eso. El Señor quiere pureza doctrinal. Quiere una iglesia bíblica. En segundo lugar, le dice a la iglesia que no solo tiene un conocimiento doctrinal bueno, sino también que ha sufrido y ha sido paciente. Claro, los romanos, los judíos perseguían a la iglesia y le dice, has sufrido, pero has soportado, has sido paciente. No te has apartado de mí porque han venido sufrimientos a tu vida. Y de la misma forma nosotros podemos tener, oye, somos reformados, somos presbiterianos. Bueno, algunos de ustedes están sufriendo. Ha sido paciente la prueba. El Señor lo alaba. Eso está bien. Ha llorado, pero ha sido fiel. Pureza doctrinal, paciencia, pero también trabajo. Has trabajado arduamente. Has servido. Has hecho cosas por la reputación de mi nombre. Estás preocupado de mi gloria. Quieres extender mi nombre. Escuchaste el Salmo 67 la semana pasada y ya le hablaste a 5 o 6 personas. Eso está bien. Has trabajado arduamente. Acá dice por amor de mi nombre. No es una buena traducción porque la palabra amor no está en el original. Es más bien por causa de mi nombre. Porque precisamente después lo amonesta acerca de eso. Has trabajado por causa de mi nombre. Tiene trabajo, tiene paciencia, tiene discernimiento espiritual, tiene pureza doctrinal. Y el Señor le dice, quiero que sepas que no soy indiferente a tus esfuerzos. Eso está bien. Y lo alabo, me agrada, dice el Señor. Y mira qué maravilloso esto. Que al Señor le agradan las cosas que hacemos, aun cuando son imperfectas. Aun cuando son imperfectas, Él quiere que sepa que no es indiferente al esfuerzo de la iglesia. Pero aunque tiene pureza, aunque tiene paciencia y aunque tiene trabajo, el Señor le dice, tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti. Y es lo más importante. Éfeso descuidó lo más importante. Ellos examinaban a otros. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Pero en ese probar a otros, en ese luchar, sufrir y ser pacientes, se olvidaron de examinarse a ellos mismos. Y el Señor les dice, sí, esos apóstoles, esos nicolaitas, son contrarios a mí. Y tú los combates y eso está bien. Pero ahora es tiempo de pasar de ellos ahora a ti. Ahora yo tengo algo contra ti. No contra ellos, ahora es contra ti. Tengo algo contra ti. Dejar de examinar a otros y comenzar a examinarnos a nosotros mismos. El Señor le dice, estoy disgustado, estoy herido, me estás ofendiendo. Y uno piensa, sí, los de la prosperidad, esos sí que ofenden al Señor. Y el día que se pare alguien a predicar aquí desde la prosperidad, inmediatamente todos van a ustedes a agarrarla así y se la van a tirar así. Sale de acá. Lobo. Pero el Señor dice, pero tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti. ¿Qué es, Señor? El Señor reprende y amonesta su frialdad. Fiel, pero frío. Lo amonesta y lo reprende a la iglesia de Éfeso. Le dice, has dejado tu primer amor. El trabajo, la paciencia, el servicio, la pureza, el discernimiento, si no están hidratados por el amor hacia Dios y de Dios en el corazón del que lo hace, todo eso se vuelve seco. Todo eso se vuelve sin vida. El apóstol Pablo ya lo dijo en 1 Corintios 13.
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, vacío, címbalo que retiñe. Y si tuviese toda la fe, ¿cuántos tienen fe en este lugar? Que mueva de un lado a otro la montaña. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios. Oye, ¿has conocido a alguien que realmente entiende la Trinidad y la unión hipostática de las dos naturalezas de Cristo en su persona? ¡Lo entiendo! Ah, pero si no tiene amor, nada es. Y si se hace la obra más altruista, dar de tus bienes para dar de comer a los pobres, y quedas tú en la calle, y no solo eso, sino entregas tu cuerpo por causa del nombre de Jesús para ser quemado, pero no tienes amor, de nada te sirve. Sin amor, hermanos, todo lo que hagamos es vano. Todo lo que hagamos para Dios es vano, vacío, hueco, si no hay en nosotros el motor del amor por Dios. Y esa es precisamente la amonestación del Señor Jesucristo a su iglesia. Todo lo referente a mí, le dice Jesús, se ha transformado para ti más en un deber que en un placer. En un deber que un placer. Jeremías 2, lo leímos. Me he acordado de ti, dice el Señor, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. ¿Te recuerdas cuando recién nos casamos? Cuando andabas en pos de mí. Éfeso seguía trabajando por Cristo, pero ya no tenía devoción por Cristo. Yo te pregunto, ¿es posible ser una esposa fiel y no amar al marido? ¿Es posible? Sí es posible. Es posible ser fiel, es posible hacer las cosas, cumplir el deber y no estar enamorado. Esa es la reprensión de Jesús. Yo conozco tu corazón. Yo sé lo que hay en ti. Puedes conocer mucho acerca de Dios, como los efesios. Puedes saber mucho en tu mente acerca de Dios, pero a la vez no tener en tu corazón ni una pizca de deseo de estar con ese Dios. Como decía el viejo predicador pentecostal Leonard Ravenhill, puedes conocer mucho de la palabra de Dios, pero la verdadera pregunta es, ¿conoces al Dios de la palabra? No es solo información intelectual. Tu primer amor, es decir, los primeros afectos hacia Cristo, cuando eran vivos, cuando recién lo conociste. Como los efesios, cuando llegó Pablo, les predicó, wow, no podemos creer que Dios nos haya amado así, que envió a su propio Hijo por nosotros, gentiles. Tremendo, pescaron todos los libros de brujería y los quemaron. La radicalidad del primer amor. Ellos estaban locos por Jesús al principio. La flama de tu amor, ese amor primero, la flama de tu amor que llegaba hasta el cielo, pero ahora se ha extinguido en tu vida, se ha enfriado. Eres fiel, vienes a la iglesia, pero tu corazón está frío. Tu corazón está lejos de mí, dice el Señor. Jesús dice, yo conozco tu corazón, que has dejado el primer amor. Cuando uno recién se enamora, ¿cómo es? Ay, el primer amor. Los poemas, las cartas, los mensajes de WhatsApp. No puedo estar sin verte. Salgamos a conversar. Quiero conocerte más. Quiero verte. Quiero contemplarte. Salgamos a dar un paseo por la costanera. Vamos a comer a algún lado. Pasemos tiempo juntos. Porque quiero estar contigo. El primer amor, ¿no? Pero en algunos casos se casan, pasan algunos años y todo se empieza a volver monótono. Trabajo, la casa, los niños en algunos casos, vuelta a empezar. Trabajo, la casa, los niños, vuelta a empezar. Así, a propósito, es como se cultivan los divorcios. Y el Señor le está diciendo a Éfeso, trabajas, paciencia, discernimiento, vuelta a empezar.
todo se ha transformado en algo monótono. Lo hacen porque tienen que hacerlo, lo hacen porque es su deber. Pero has dejado, le dice el Señor a su iglesia, has dejado el primer amor. Abandonaste mi amor. ¿Cómo era el primer amor cuando conocimos, cuando fuimos sorprendidos por el Señor? Cuando tuvimos un encuentro profundo con Él, cómo te enamoraste de Él, cómo querías ver su gloria, cómo no te conformabas si Él no te visitaba, cuando orabas no sabías ni siquiera cómo orar bien, pero tu oración salía del corazón, cuando conocías poquita Biblia, pero cada palabra te parecía una joya. Tu primer amor, cuando empezaste a descubrir quién era Cristo y querías encontrarte con Él siempre y le entregaste tu vida, hiciste los votos. Y el Señor dice eso, te ha secado en tu vida. Y ahora haces muchas cosas por mí, pero estás seco y has dejado el primer amor. Jeremías 3:1 dice, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? Si tu esposa te engaña y se va con otro hombre, ¿volverá a ti? ¿La recibirías o no? Y el Señor le dice a su pueblo, tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí. Vuélvete a mí. A pesar de que me has engañado, a pesar de que me has dejado, a pesar de que has buscado tu amor en otras cosas que no soy yo, vuélvete a mí. De hecho, por eso el Señor está escribiendo a Éfeso, está mandando su voz a Éfeso, porque Él quiere que Éfeso se vuelva a Él, que vuelva al primer amor, que vuelva a la devoción, que vuelva a esa pasión por Él. El Señor está diciendo en esta hora, no quiero el divorcio, a pesar de que no me has amado, a pesar de que ya no sientes lo mismo por mí, no quiero el divorcio. Vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuelve al primer amor, vuelve a esa pasión. Y le dice, por tanto, recuerda una cosa, recuerda. Otra cosa, arrepiéntete. Y otra cosa, haz las primeras obras. ¿Cómo nos vamos a volver al Señor, hermano Cristian? Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Algunas personas piensan que está bien vivir un cristianismo así, que está bien hacer cosas por el Señor. Y cuando llega una persona demasiado exaltada, demasiado enamorada por Jesús, le decimos, ya se te va a pasar. Jesús no está contento con un corazón frío. Jesús no está contento que no estemos enamorados de Él. Jesús no está contento que hagamos cosas religiosas sin darle nuestro corazón. Y cuando realmente llega nuestro tiempo libre, vamos y le decimos a los Reels, vamos y le decimos a un hobby, vamos y le decimos a X, Y, Z, dame ese amor que estoy buscando y que no tengo. Y el Señor dice, yo te conozco. Por lo tanto, recuerda, primera cosa, recuerda de dónde has caído. Recuerda ese primer amor. Recuerda cómo era el amor de recién casado con el Señor. Cuando recién lo conociste. Algunos dicen, bueno, yo no tuve un encuentro así dramático, pero tuviste un encuentro profundo. Recuerda el encuentro profundo con el Señor. Recuerda cómo era, recuerda esas oraciones, recuerda ese gozo, recuerda esas lágrimas, recuérdalo y compárate con tu estado actual. Y el Señor dice, recuerda de dónde has caído. Recuerda lo que eras y recuerda ahora cómo estás. Ve ahora y ve cuán amargo ha sido dejarme a mí, como el hijo pródigo. El hijo pródigo se alejó de su padre y estaba comiendo algarrobas, las amargas algarrobas de los cerdos. Muchos de nosotros estamos así hoy, con amargura,
habiendo probado que es alejarse de Dios, pero dice que él recordó la casa de su padre. Él recordó cómo era. La primera cosa que Jesús nos dice es recuerda. Recuerda cómo era. Recuerda nuestra relación cómo era. Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, cuando me seguías, cuando yo era todo para ti, cuando estabas enamorado, cuando estabas enamorada de mí. Recuerda cómo era. Pero en segundo lugar, arrepiéntete. No está bien. No está bien, hermano. Y si nosotros nos conformamos con vivir así, hay una advertencia que va a estar aquí más adelante. Pero no amar a Jesús, olvidar el primer amor y hacer miles de cosas por Él sin tener un corazón para Él, escúchame bien, respira profundo, es el mayor pecado. Porque ¿cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y si ese es el mandamiento más grande, el pecado más grande es no amarlo con todo el corazón. Has dejado tu primer amor. No está bien ser un cristiano centrado. No está bien, hermanos. No está bien hacer cosas por Jesús sin amarlo, sin desear su presencia, sin anhelarlo por la mañana, sin pensar en su nombre en la noche, sin estar enamorados de Él. No le agrada. Y eso es lo que le quiere decir a su iglesia. No estoy conforme con esto. Es algo que debe cambiar en tu vida. Arrepiéntete. Palabra de Jesús, hermano. Esto no es palabra de un predicador. Jesús le dice a los que han dejado el primer amor, arrepiéntete. Vuélvete de eso. Vuélvete de esa mentalidad de que tu estado está bien. No está bien. No está bien no amarme a mí. No está bien. Arrepiéntete. Arrepentimiento es cambio de mente. Cambia tu mentalidad acerca de que tu estado está bien. No está bien. Por más que trabajes, por más que sirvas, por más que venga a la iglesia, te vistas de cierta forma, hagas miles de cosas por mí. Si no me amas, no está bien. Arrepiéntete. Cambia tu mentalidad. Si supieras que estás enfermo, debes trabajar en esa enfermedad hasta erradicarla. No está bien no amar a Jesús. Arrepiéntete, dice el Señor. Y luego dice, recuerda, arrepiéntete. Tercer lugar, haz las primeras obras. No basta solamente con confesar nuestra falta de amor por Jesús, con confesar que hemos olvidado nuestro primer amor, con confesar nuestra frialdad. No basta. El Señor dice, haz las primeras obras. Es decir, vuelve a las primeras cosas. ¿Cómo se veía el amor al principio? Salir a comer, caminar por la costanera. Así se veía. Y así es con el Señor. ¿Cómo se veía tu primer amor? Orabas con sinceridad. Vuelve. Leías la palabra de una manera que te emocionaba. Haz las obras primeras. En otras palabras, el Señor está diciendo, priorízame otra vez. Y ese es el remedio para la restauración de los matrimonios. Si tu vida es monótona, si tu vida es así de deber, vuelve a las cosas cuando estaban enamorados, vuelve a salir, vuelve a tener una cita, vuelve a conversar, vuelve a caminar, vuelve a las primeras obras, dice el Señor. Priorízame de nuevo, cultiva tu relación conmigo, porque no basta solamente decir, sí, esto está mal. Y digo, oh Señor, no te amo nada, perdóname. No existe arrepentimiento sin reforma de vida.
Y si no, y si el Señor está hablando de tu vida, y si el Señor está hablando de que algo falta, de que el amor se ha enfriado, entonces tienes que cambiar algo en tu vida. Algo tiene que cambiar. No puede ser igual. Tienes que volver a las primeras horas. Tienes que volver a tener tiempo con el Señor. Tienes que dejar de acostarte a las 2 de la mañana viendo videos y acostarte temprano para poder levantarte a tener comunión con Él. Tienes que dejar de hacer. Algo debe cambiar. Algo debe cambiar. Si quieres recuperar el amor de Dios, algo debe cambiar. Reforma de vida. Haz las primeras obras. Y el Señor da una advertencia fuerte, solemne. Yo cuando leía y meditaba esto, un peso se apoderó de mi corazón, porque el Señor le dice a su iglesia, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esto es algo tremendamente serio. Olvídate del 80% de católicos. Olvídate del sermón anterior. Si esto no es una realidad en nuestra vida, olvídate de que vamos a salir a evangelizar. Lo primero que tienes que hacer es recuperar tu primer amor. Porque si no, dice, vendré pronto, juicio. Juicio de Dios para su iglesia. Si no me escuchas, si no vuelves a amarme, si sigues haciendo todas esas cosas que haces sin amor por mí, si no, vendré a ti y quitaré tu candelero. El candelero es la iglesia y el candelero es la imagen en el Antiguo Testamento de la presencia de Dios. La luz que emanaba de el único lugar que había luz en el templo, ¿dónde era? En el candelero. ¿Y quién es la luz? Ya lo vimos, es Dios. Entonces la luz que salía de los candeleros era sinónimo, representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces el Señor está diciendo aquí en otras palabras, si tú no te arrepientes de no amarme, si no, tú no te vuelves a mí y sigues haciendo y sigue la maquinaria funcionando, yo voy a abandonar a esa iglesia hasta que dejes de ser iglesia. Esta es una amenaza seria. Es fuerte, es potente, es pesada. El Señor está diciendo que va a dejar la iglesia si la iglesia no se arrepiente. Que Él va a abandonar este lugar. Y ya, candelero, adiós, va a dejar de ser iglesia. Porque no está arrepentida. Y de algo tan profundo, hermanos, que uno ve y dice, bueno, uno se podría arrepentir de que toma mucho, o de que engaña a la esposa, pero el Señor va a lo profundo, al corazón, donde yace la misma esencia de lo que hacemos. Y dice, ámame, porque si no, vendré en juicio. Vendré en juicio y cerraré esta iglesia. ¿Es serio? Hermanos, es tremendamente serio. El Señor no tiene problema con cerrar iglesias. De hecho, iglesias cierran en nuestro país cada año. Porque el Señor se comprometió a estar con su iglesia, pero con su iglesia universal. Pero cuando una iglesia en una localidad abandona el amor de Dios, el Señor va, la reprende, envía a sus predicadores, la exhortan a que vuelvan, pero si no vuelve, ¿qué le pasó al pueblo después de que escuchó tantas veces la reprensión de los profetas y no se arrepentían? Fueron destruidos. Ezequiel ve en la visión cómo la presencia de Dios sale del templo. Quitaré el candelero, quitaré la luz, quitaré mi presencia. Y esto, hermanos, es tan terrible. Este es el peor juicio que una iglesia puede tener. Que siga funcionando y Jesús no está en medio. Los israelitas crucificaron a Jesucristo. Jesucristo se levantó de los muertos. Pero ¿saben qué? Te digo algo. El templo siguió funcionando. Siguió funcionando 40 años.
Desde que Jesús murió hasta que llegó el general Tito, el templo siguió funcionando 40 años. Pero Dios ya no estaba ahí. Quitó su presencia de ahí. Pero la maquinaria siguió funcionando. Y esto es lo que yo pienso. ¿Vamos a seguir funcionando sin Jesús en medio nuestro? Ay de nosotros, hermanos. Yo tiemblo delante de esto, de que sigamos cantando las canciones, de que sigamos leyendo las lecturas, de que sigamos orando y Dios ya nos abandonó. ¿Por qué? Porque no nos arrepentimos de que lo más importante para Él es que lo amemos. Y si no lo amemos, Él no tiene problema, hermanos, con cerrar esta iglesia. Así que toma esta palabra, átala en tu corazón y realmente ve la seriedad de esto. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Como iglesia y como personas individuales. Entonces nuestra oración hoy día ya no es convierte al 80% de católicos, hermanos. Nuestra oración hoy día debe ser solo una. Restaura en mí, oh Dios, el primer amor. Señor, te necesito verte, sentir tu abrazo. El otro día mi hijo pequeño estaba en problemas y empezó a decir, papá, papá, papá. Y yo siendo una persona tan pecadora y tan mala, al escuchar la voz de mi hijo que me necesitaba, fui inmediatamente a buscarlo. Y yo soy malo, yo soy pecador. Y si tú clamas a Jesús, restaura en mí el primer amor y empieza a decir, Padre, Abba Padre, Abba Padre. ¿Acaso el Señor no va a escucharte y va a venir en ti y va a hacer una obra nueva en tu corazón? Porque Él es un Padre bueno, porque Él da el Espíritu Santo a todos los que se lo piden. Mira, Cristo, mira a tu esposo, este Rey glorioso, a quien has abandonado de amarlo. Y mira lo que Él hizo por ti. Mira cómo fue clavado en esa cruz para perdonarte y limpiarte de este tremendo y gran pecado que es tu falta de amor por Él. Puedes obtener la limpieza de tu culpa por Jesucristo. Mira a Él, pero no solo para que te perdone tu pecado, sino también para en Él obtener el aceite que volverá a dar luz, que volverá a encender el fuego que ha sido extinguido en tu corazón. Dile al Señor, aviva en mi corazón, oh Dios, un corazón por ti. Renueva en mí, Señor, un corazón para ti. Has trabajado arduamente, has hecho cosas por Dios, has hecho cosas por Cristo. Pero Jesús te dice, tengo esto contra ti, me has dejado. No está contento Jesús con eso. Y Él quiere que nos arrepintamos. No es una carta convencional. Al final el Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque no lo dice solo a la iglesia de Éfeso, lo dice a cualquier iglesia que tiene oído. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En este lugar hay tres tipos de personas. Están los que dirán, eso no es cierto. Lo que él está diciendo no es verdad. Yo puedo ser un cristiano light. ¿Está bien? Hay otros que dirán, es cierto, tiene razón. Dejé mi primer amor. Pero te quedarás ahí, indiferente, sin hacer nada, sin restaurar nada. Pero hay otros que escucharán la palabra de Jesús. Y no solo les dolerá en el corazón haberlo dejado, sino que desde ahora en adelante su vida será transformada. Y te pregunto, ¿cuál serás tú hoy día?
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dile al Señor, dame oídos para oír, dame un corazón para entender, para recordar, para arrepentirme y para volver a amarte. Y el Señor termina con esta promesa: al que venciere, al que logre recuperar su primer amor, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La vida viene de Jesús y el árbol del paraíso no es nada más. El árbol de la vida es una representación de Jesús antigua. Ahora lo vemos como por espejo, oscuramente, pero cuando venzas, cuando corras tu carrera y llegues al final de tu vida y hayas dicho, terminé la carrera, guardé la fe, recuperé mi primer amor. Cuando llegues ahí, mires para atrás y veas y ames tanto a Jesús en ese día, el Señor te va a dar de comer del árbol de la vida. ¿Y sabes quién es? Es el mismo, pero ahora lo verás cara a cara. Estarás con Él cara a cara. Por eso nosotros cultivamos nuestra relación con Jesús desde acá, porque si no, ¿qué rayos vamos a hacer en el cielo, hermano? Si el cielo se trata de comunión con Él. Tengamos un momento de oración.